Bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Un nuevo pacto que transforma corazones. Repito, el sermón se titula Un nuevo pacto que transforma corazones. Este sermón lo he preparado con el propósito siguiente: explicar que el nuevo pacto consiste en escribir en el corazón y en la mente de los verdaderos cristianos la santa ley de Dios. Esta viene a ser la guía para vivir una vida entregada a obedecer sus santos mandamientos. Este es el propósito del sermón en esta oportunidad. Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos. Vamos a buscar la carta a los hebreos en el capítulo 8 y el versículo 6, en donde leemos lo siguiente. Repito, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este es el último de los pactos que Jesucristo tiene mencionados ahí. Y se clasifica como el mejor ministerio, el de Jesucristo, por cuanto que es mediador de un mejor pacto establecido, y luego realza sobre mejores promesas. Entonces vamos a estudiar este mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a funcionar? Desde el principio, Dios planeó transformar el pacto limitado y temporal que se llevó a cabo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. En este pacto limitado y temporal se abundaban los sacrificios simbólicos. En un pacto, Dios lo va a transformar ahora en un pacto con un mejor sacrificio, con un sacrificio permanente por el pecado, un sacrificio que estuviera disponible para toda la humanidad. Hablamos entonces del sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al entrar a este tema, hermanos, debemos entender que los pactos de Dios contienen una variedad de promesas. Por ejemplo, el antiguo pacto que Dios llevó a cabo con el pueblo de Israel al pie del monte de Sinaí llevaba una variedad de promesas. A cambio de obediencias, Dios le prometió al pueblo de Israel bendiciones físicas, bendiciones eminentemente físicas. Por medio de estos pactos, Dios ha dado a conocer un solo compromiso. Por medio de ellos, repito, Dios ha dado a conocer sus objetivos, ha dado a conocer su plan para redimir a la humanidad de todos sus pecados, a fin de que la salvación pueda ser ofrecida a todas las personas. Y esto lo comprendemos mucho más cuando entendemos las fiestas santas de Dios. Entonces, Dios ha determinado dentro de ese plan de redimir a toda la humanidad de su pecado, repito, con el propósito de poner a disposición la salvación que puede ser ofrecida también a todas las personas. Por medio de Jesucristo, Dios ha determinado que le dará la oportunidad de entrar en su familia inmortal de hijos e hijas justos y santos. Esto lo comprendemos bien en el plan de redención de Jesucristo. Vayamos a la segunda carta escrita a los Corintios. Segunda de Corintios,
capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 8. Repito, Dios ha determinado, tiene preparado en su plan de redención formar su familia inmortal cuando esté a disponibilidad la vida eterna para todo ser humano. Entonces formará una familia inmortal de hijos e hijas. Segunda de Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vean entonces el objetivo general de Dios al final de su plan de redención: formar una familia inmortal de hijos e hijas justos y santos. Son los calificativos que agrega aquí el apóstol Pablo. En igual forma, se nos hace ver en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Repito, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9, y ahí leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, vean la intención de Dios, vean el plan maravilloso de Dios, no queriendo que ninguno perezca. Y de ahí la importancia del plan de redención de Dios, por etapas, por fases, para ofrecer la salvación a todo el mundo. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino, vean, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al optar por este recurso, al buscar el arrepentimiento, todas las personas tendrán la posibilidad de tener vida eterna. Ese es el plan de Dios. Por medio, entonces, de Jesucristo, podemos alcanzar el destino que Dios ha planeado para toda la humanidad, para nosotros. El propósito de Dios es que seamos miembros de su familia, una familia santa, una familia inmortal. Veamos una escritura más en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Repito, primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Primera de Juan. Estamos aquí buscando la cita. Primera carta de Juan, capítulo 1. A ver. Voy a rectificar el versículo, por favor. Sí, primera de Juan 1, 2. Bien, tengo ese dato confundido por el momento, pero vuelvo al punto. El propósito de Dios es formar familias, hijos e hijas dentro de la familia inmortal. Pablo, por su parte, agrega, sigue él apoyando. Efesios capítulo 1, ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Efesios 1, de los versículos 7 al 10. Vamos a hacer la lectura. Efesios 1, versículo 7 al 10. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual le había propuesto en sí mismo. Versículo 10, ahora, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pablo agrega
que en Jesucristo, repito, tenemos la redención mediante su sangre, o sea, el sacrificio de Jesucristo. Tenemos también el perdón de nuestros pecados, ¿ya? Y se menciona conforme a las riquezas de su gracia, con toda sabiduría y con todo entendimiento. Por lo tanto, comprendemos que el nuevo pacto es el mejor pacto, que ofrece mejores promesas. ¿En dónde radican las mejores promesas? Porque el nuevo pacto enfoca en función a la vida eterna. Nuevas promesas, mejores promesas relacionadas con la vida eterna, que no estaban incluidas en el pacto del Sinaí, por ejemplo. Veamos esta comparación. Levítico 26, ahora vamos a revisar rápidamente esta escritura. Levítico 26, versículos 11 y 13. Vamos a enfocar el antiguo pacto, que es lo que está ofreciendo. Levítico, repito, Levítico capítulo 26, versículos 11 al 13. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí está parte de las bendiciones físicas que Dios le ofrece al pueblo de Israel a cambio de obedecer sus mandamientos. ¿Ya? Versículo 2, regresando en el capítulo 26, dice, guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo el Eterno. Y entonces comienza a desarrollar cada una de las promesas de las bendiciones físicas para el pueblo de Israel. Ahora comparemos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, en donde se encuentran las bendiciones producto de la obediencia. Vamos a leer versículo 8 y 9. Estamos ahora en Deuteronomio capítulo 28, versículo 8 y 9. Y el Eterno te enviará sus bendiciones sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardareis los mandamientos del Eterno tu Dios y anduviereis en sus caminos. Aquí tenemos parte del antiguo pacto que estaba resumido en bendiciones físicas para el pueblo de Israel, producto de la obediencia a sus mandamientos. Pero al revisar Levítico 26, todo el capítulo, con Deuteronomio 28, no encontramos ninguna promesa de vida eterna. No encontramos ninguna promesa para el pueblo de Israel de vida eterna. Entonces, volviendo, el nuevo pacto es un mejor pacto porque ofrece mejores promesas relacionadas con la vida eterna, que no estaban incluidas en el pacto del Sinaí. Dios entonces decide ofrecer a todas las personas estas mejores promesas, especialmente el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Y esto es vida eterna, pero hasta que Jesucristo hubiese sido crucificado. Allí está la base de las mejores promesas. Repito, el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo, el don del Espíritu Santo, pero después de que Jesucristo hubiese sido crucificado. Entonces entendemos
que un objetivo fundamental de estas mejores promesas es poner en marcha el proceso de transformación de los corazones y las mentes de las personas a las cuales Dios llama a conocer su verdad. Dios tiene entonces un plan para echar a andar un proceso de transformación de la mente y el corazón de todos aquellos que respondan al llamado de Dios, que respondan al arrepentimiento y que se sometan a Cristo y que acepten a Cristo, el sacrificio de Él, como su Redentor. Volvamos una vez más a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, estos son pecados, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vean ahora esa mejor promesa. Los llamados, leo la última parte, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas, porque ahora se nos ofrece vida eterna. ¿A quiénes? A los llamados por Dios. Llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vean ese dato importante. Entonces, el llamado de Dios al arrepentimiento o el llamamiento de Dios, este proceso al arrepentimiento, está programado para ser ofrecido a la humanidad por etapas. Está bien organizado de parte de Dios para ofrecer el llamamiento al arrepentimiento, pero todo a su tiempo, por etapas. Por ejemplo, la primera fase, la primera etapa que Dios tiene organizada y programada para ofrecer a la humanidad la vida eterna es, en la actualidad, la mayoría de la humanidad no está recibiendo este llamamiento hoy. Repito, la mayoría de la humanidad no recibirá este llamado hasta el retorno de Cristo. Primera etapa, gran etapa. Y la segunda etapa, durante el presente siglo malo, Dios está llamando a una pequeña parte de la humanidad al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cumpla el mandato y la comisión de ser la luz del mundo. Vean esas grandes etapas del llamamiento de Dios. Entonces, entendemos que Dios no está librando una batalla en contra de Satanás para ver quién tiene más adeptos en la actualidad. No hay una guerra, una lucha fratricida entre Dios y Satanás. Y al ver el resultado, podemos notar que en su defecto, Satanás estaría ganando esto ahí. Por eso nosotros entendemos que este no es el único día de salvación, como se pregona y se predica popularmente. Entonces, Dios tiene organizado para ofrecerle a la humanidad la salvación y su Espíritu Santo por etapas, por fases. Es entonces correcto comenzar a analizar y hacer una comparación de los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y al hacer esa comparación analíticamente, encontramos que una importante distinción, lo que diferencia el antiguo pacto del nuevo, tiene que ver con dónde se escribe la ley de Dios. Vean ese énfasis.
La comparación entre los dos pactos, entonces, da una connotación muy importante. Entre el antiguo y el nuevo pacto es evidenciar dónde se escribe la ley de Dios y no si la ley de Dios está o no vigente, como se pregona. Vamos a entender esta comparación apoyándonos en el profeta Jeremías. Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías, en el capítulo 31, vamos allá, versículos 31 al 34, explica. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 34. Estamos sacando la evidencia. Sí, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto reside en el lugar, en dónde se escribe la ley de Dios. En el antiguo pacto, Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo en tablas de piedra. Se los entregó a Moisés. Vean ahora, ¿dónde se debe escribir? Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí, vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, quebrantaron el pacto matrimonial, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Vean ahora. Allí está la esencia de las mejores promesas y ahí está definido claramente el nuevo pacto. Subrayen el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Y viene, dice, daré mi ley. Vean ahora, vean la comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la ley, los mandamientos se escribieron en 2 tablas de piedra. Ahora vea, daré mi ley en su mente, en su conocimiento, en su mente. Y luego dice, la escribiré en su corazón. Vean el lugar donde. Esa es una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Dónde se escribe la ley de Dios? En el nuevo pacto dice, daré mi ley en su mente y la escribiré, los mandamientos de Dios en su corazón. Y luego termina, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un pacto es un contrato, un pacto es un convenio. Y los pactos de Dios lo que pretenden es que el ser humano pueda tener una perfecta relación con Dios. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque, vean, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos. Vean el elemento ahora, agréguenlo, perdón. El nuevo pacto se escribe la ley en la mente y en el corazón y dice que perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la gran diferencia. Por eso el título de nuestro sermón, un nuevo pacto que transforma corazones. ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo se llevará a cabo la escritura de la ley de Dios en la mente y en el corazón? ¿Cómo? Y la respuesta es por medio de su Espíritu Santo.
transformando la mente de los llamados al arrepentimiento, comprendiendo el plan de redención de Dios para toda la humanidad, entonces se va a dar esa transformación en la mente de los llamados por Dios a conocer su plan. En sus mentes yo daré mi ley y las escribiré en su corazón. Este es el punto álgido del nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, el espíritu o la intención de la ley ha de grabarse en la mente y en los corazones de todos aquellos que son convertidos. La persona convertida es aquella que ha recibido el Espíritu Santo después del bautismo. El proceso, ¿sí? Los pasos fundamentales: arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo, y entramos en la fase de la conversión. Entonces, sobre esas bases, sobre esos mejores ofrecimientos, sobre esas mejores cláusulas del nuevo pacto, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Pero cómo? Solo a través del poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Comienza a escribir en la mente del llamado, del convertido, su santa ley, sus mandamientos. Entonces, esta intención de escribir los mandamientos de Dios en la mente y en el corazón es una función directa del Espíritu Santo. Y esto requiere un cambio en la ley en cuanto a quién desempeña el papel del sumo sacerdote. Por lo tanto, Dios nos da ahora un sumo sacerdote que puede ayudarnos a obedecer a Dios de todo corazón, cumpliendo sus mandamientos con entrega, con fidelidad. Aquel amor que está naciendo en la mente de cada uno de los llamados miembros de la iglesia para poder prepararse para el día de reposo, ¿sí? Para no presentarse delante de Dios con pantalones vaqueros, con tenis, con calzoneta, sino que está delante de Dios. Ese deseo, esa motivación lo gesta el Espíritu Santo en el llamado. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Vean, este tema es amplio, pero es muy comprendido dentro de la iglesia. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también el cambio de la ley. ¿Dónde estuvo el cambio? El sacerdocio levítico era descendiente de la tribu de Aarón. Pero el sumo sacerdote, Jesucristo, viene siendo descendiente de la tribu de Judá. Entonces repito, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Leo el versículo 13 y 14 para entenderlo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Jesucristo, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor, agrego, nuestro Señor Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, escribir la santa ley en el corazón y en la mente de los convertidos implica también un cambio en la ley en cuanto a quién desempeña el papel de sacerdote. Y hoy Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el nuevo énfasis está en el arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento sincero que nos lleva al perdón de los pecados por la fe en el sacrificio de Jesucristo.
Los ritos y sacrificios del pacto del Sinaí solo podían recordarle a las personas sus faltas. El conjunto de ritos y sacrificios que se llevaban a cabo solo les recordaban a las personas sus pecados. Y al recordarles sus pecados, instantáneamente también les recordaba la necesidad de redención por los mismos. Porque esos sacrificios y esos ritos no podían quitarle la culpa borrando sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ya? Es clara la ordenanza, porque la sangre de los toros, los sacrificios en el antiguo pacto, solo le recordaban al pueblo sus pecados y la urgente necesidad de un redentor, de alguien que tuviera la capacidad de perdonar sus pecados para siempre. ¿Ya? Sin embargo, entonces, bajo el nuevo pacto, el sacrificio de Jesucristo borra permanentemente los pecados de aquellas personas que se arrepientan y sus culpas son borradas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Vean el enfoque del nuevo pacto. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, he aquí, Jesucristo venía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea entonces que bajo el pacto nuevo, el sacrificio de Jesucristo borra permanentemente los pecados de todos aquellos que se arrepientan, que crean en Él y sus culpas son borradas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo que dice el apóstol Juan. Vamos ahora a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y vean, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No la sangre de los machos cabríos, no la sangre de los corderos del antiguo pacto, ¿ya? Sino la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un perdón permanente, no un perdón temporal, como en el antiguo pacto. Es importante entonces reconocer que el nuevo pacto primero tenía que ser ofrecido a las mismas personas con las cuales se había celebrado el primer pacto, el antiguo pacto. Es importante reconocer esto. Dios llevó a cabo su antiguo pacto en el monte de Sinaí con el pueblo de Israel. Llevó el pacto, el matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo dijo, todo lo que el Eterno diga, eso haremos, y aceptan el pacto. Perfecto. Pero también es importante reconocer que si Dios hizo el primer pacto con el pueblo de Israel, el nuevo pacto también tiene que ser ofrecido primeramente a esos descendientes físicos de Abraham, al pueblo de Israel. Y esta es una norma que fue respetada por todos los apóstoles.
Es una norma que comprendemos hoy y que fue respetada por todos los apóstoles. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo en relación a esto. Si Dios llevó a cabo el pacto, el antiguo pacto con el pueblo de Israel, el nuevo pacto también tiene que ser ofrecido una vez más, en primer lugar, a los descendientes del pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Vamos a los Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 45 y 46. Hechos, capítulo 13, versículo 45 y 46. Vean cómo los apóstoles también acataron este principio. Versículo 45 y 46. Ahí leemos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, vean, los judíos son descendientes de Abraham, pueblo de Israel, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con intención, con bastante dedicación, dijeron: a vosotros a la verdad. ¿A quiénes se está dirigiendo? A los judíos. A vosotros a la verdad. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Vean, a los judíos. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, no aceptan esto, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Vean cuán respetuosos eran los apóstoles al cumplir este principio, esta norma. Si Dios llevó a cabo el antiguo pacto con los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, los primeros en recibir la oferta del nuevo pacto son también los judíos. Pero Pablo y Bernabé están siendo claros, ¿ya? En este versículo 46. A vosotros a la verdad, siguiendo esta norma, este principio, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, el plan de redención. Luego dice, mas puesto que la desecháis, o sea, no la aceptan, y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Proveer entonces un sacrificio permanente por el pecado, primero a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Ante esa negativa, Pablo y Bernabé, en este caso que estamos leyendo, toman la decisión y van a los gentiles, a fin de que una reconciliación verdadera con Dios por medio de Cristo abriera una puerta para que las leyes de Dios pudieran ser escritas en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el fundamento del nuevo pacto. He aquí yo haré un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. Este es el fundamento del nuevo pacto. Este pacto implica, entonces, que desarrollemos una relación personal con nuestro sumo sacerdote. Que cada uno de nosotros día a día tenga que establecer una relación íntima y personal con nuestro sumo sacerdote. Recordemos, bajo el pacto del Sinaí, el sumo sacerdote fue un ser humano físico, ya lo leímos, descendiente de la tribu de Leví, cuya misión y cuyo trabajo era servir en el tabernáculo o en el templo hasta su muerte. Sin embargo, Jesús, nacido de la tribu de Judá,
ahora es nuestro sumo sacerdote permanente. Y ahora Jesucristo se encuentra sirviendo en los cielos con acceso directo a Dios. Y es permanente. A pesar de que Jesús es divino y es inmortal, puede identificarse personalmente con nuestras debilidades y con nuestros problemas por aquella experiencia que tuvo cuando tomó cuerpo físico. Repito, la experiencia, el episodio en la que Jesucristo se encarna y el verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan de Juan 1:14? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En ese tiempo, Jesucristo tomó una experiencia al igual que la de nosotros en la actualidad. ¿Sí? Y por lo tanto, Jesucristo puede identificarse muy bien con usted y conmigo en nuestras pruebas. Conoce nuestras debilidades, nuestros problemas, porque Él los experimentó en carne propia. Ese es el sumo sacerdote que tenemos hoy delante de Dios. Volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo, vean, hablando de Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, debilidades, pruebas, tentaciones. Debía ser, repito, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa es la condición de Jesucristo, la función de Él. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, vean, Él mismo padeció siendo tentado, teniendo esa experiencia en su vida carnal, física de 3 años, de predicación, 3 años y medio, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vean esa experiencia. Pasó por esa experiencia y hoy Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entiende perfectamente nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, ¿ya? Para socorrer, para auxiliar, para interceder por los que somos tentados también. Entonces, teniendo este conocimiento, podemos explicar que Jesucristo como sumo sacerdote está dispuesto, está deseoso, anhela ayudar a los cristianos en su lucha por vencer el pecado. Captemos esa verdad. Como sumo sacerdote, Jesucristo ante Dios está dispuesto de ayudarnos para superar nuestras luchas internas, para superar nuestras luchas diarias en contra del pecado, de Satanás, de nuestra propia naturaleza humana. Como sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él pasó esa etapa. ¿Ya? Vea que dice Hebreos 4, 15 al 16. ¿Qué disposición la de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote para apoyarnos, para ayudarnos en nuestras luchas del día a día como cristianos? Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dicen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Vean esa relación íntima que tenemos que establecer con Jesucristo para llegar a Dios el Padre. Acerquémonos pues de una forma íntima, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el nuevo pacto ya no se necesitan ritos simbólicos. Otra característica importante. Aquel sistema de adoración basado en el templo que encontramos en el antiguo pacto terminó en el año 70 después de Cristo. En el momento cuando el ejército romano conquistó Jerusalén y destruyó el templo judío, destruyó también el sistema del sacerdocio. Entonces ese sistema de adoración basado en las costumbres que se llevaban a cabo dentro del templo finalizaron con la destrucción del templo en el año 70. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos 8, 13. Habla al respecto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Pero Jesucristo aborda este mismo tema también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Vean entonces, los ritos, los sacrificios del antiguo pacto terminaron con la destrucción del templo en el año 70 por el ejército romano. Y Jesucristo ilustra a sus apóstoles. ¿Veis todo esto? Sí, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra sin que todo sea derribado. Derribando el templo, se derriba también con el sistema del antiguo pacto, los sacrificios y los ritos que se llevaban a cabo dentro del templo. ¿Veis todo esto? Sí. De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en esa connotación entendemos que también los ritos y los sacrificios quedaron obstruidos. Al señalar de antemano, aquí en Mateo 24:1, la destrucción del templo y permitir que esto ocurriera tal como se predijo, Dios terminó el sistema de adoración del pacto del Sinaí. Estos aspectos temporales del pacto del Sinaí solo estaban vigentes hasta el momento en que todo lo que simbolizaban fuera cumplido por Jesucristo. Todo el simbolismo que ellos representaban. Vino Jesucristo y cumplió con ello. Al leer toda la epístola de los Hebreos, no encontramos que en ninguna parte que se diga que la ley de Dios quedó anulada. Que la ley de Dios que define la justicia, los mandamientos de Dios, no fueron abolidos, sino solo el paquete del antiguo pacto, los sacrificios, porque solo constituían sacrificios, comidas, bebidas, abluciones, se menciona en Hebreos.
Ya. Usted al leer toda la carta a los hebreos no encuentra una cita en la cual se hable de que la ley de Dios, que los 10 mandamientos fueron abolidos, como se predica popularmente. Lo que se explica en la carta que Pablo le escribe a los hebreos es que las características simbólicas del pacto del Sinaí, así lo estamos nombrando, resumidas en comidas y bebidas y diversas abluciones, lavamientos, purificaciones, ya no son necesarias en el nuevo pacto. Pero las leyes de Dios, los 10 mandamientos que definen el pecado, no están incluidas dentro de comidas y bebidas y abluciones. No están incluidas dentro de estos asuntos. Estos sacrificios, estas comidas, estas bebidas, terminaron en el momento en que se lleva a cabo la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Entonces, entendemos que el ministerio o el servicio del tabernáculo bajo el pacto del Sinaí era solo simbólico. ¿Sí? Era solo simbólico. Era temporal. En contraste total con el ministerio espiritual de Jesucristo, que hace posible la herencia eterna a todas aquellas personas cuyos corazones son transformados por el Espíritu Santo para grabar en él su ley santa, justa y perfecta. Empero, las leyes de Dios que definen qué es la justicia no son simbólicas. Las leyes de Dios no son temporales. Las leyes de Dios son permanentes, son eternas. Salmos 19:7. Salmos, capítulo 19, versículo 7, habla de la ley de Dios en los siguientes términos. Salmos, capítulo 19, versículo 7, dice: la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testamento del Eterno es, el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. Pero veamos un poco más. La ley de Dios es permanente y es eterna. Salmo 119, el salmo más grande que hay escrito. Salmo 119. Vamos al versículo 129 primero. Ahí se dice de la ley de Dios lo siguiente. Salmo 119, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Refiriéndose a los mandamientos de Dios. Pasemos al versículo 160. En el versículo 160 leemos: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Hablando de la ley de Dios. Ahora veamos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo enseñó la obediencia a las leyes del Antiguo Testamento. Hablando de los 10 mandamientos. Todos los que servimos a Dios bajo el nuevo pacto, necesitamos entender la explicación de Jesucristo acerca de lo que no estaba incluido en los cambios que tenían que efectuarse. Mateo capítulo 5,
versículos 17 y 18. Mateo 5, versículos 17 y 18. Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino, vean la misión de Jesucristo, sino para cumplir la ley, cumplir las ordenanzas, cumplir el mensaje de los profetas, para cumplirlo. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo enseñó la obediencia a las leyes del Antiguo Testamento. No obstante, todos los ritos, los sacrificios, las abluciones que implicaban el concepto de antiguo pacto, prescribieron, finalizaron cuando Jesucristo vino a cumplir todo el simbolismo que representaban ellos. Jesucristo lo cumplió. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice, daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. A través del Espíritu Santo, los miembros llamados y convertidos en esta época, estamos recibiendo esa transformación de nuestra mente y corazón, producto de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para obedecer 100% fielmente todos los estatutos y mandamientos de la ley de Dios. Por eso debe tener claro usted lo que Jesucristo dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. Yo lo que vine es a cumplirla, a darles mi ejemplo, para que ustedes lo sigan y que cumplan al pie de la letra con los mandamientos que les han sido entregados. Ni una jota, un punto gramatical tan mínimo, ni una tilde, hablando gramaticalmente, ni una jota, ni una letra, ni una tilde perecerán de mi ley. Jesús es específico al decir esto, ¿ya? El Antiguo Testamento permanece inalterable con el nuevo entendimiento de que los aspectos simbólicos del antiguo pacto prefiguraban el papel de Cristo como nuestro sacrificio definitivo, como nuestro sumo sacerdote permanente. Pero todo el Antiguo Testamento, cada palabra y cada letra debe ser preservado y utilizado por todos los cristianos. Entonces vemos que tanto Jesús como el apóstol Pablo, todo el cuerpo del Antiguo Testamento, como inspirado por Dios y esencial para preparar a los cristianos para que les sirvan a Dios. Jesucristo lo presenta así, Pablo lo presenta también en esta forma, que todo lo escrito allí es esencial para prepararnos como cristianos para servirle a Dios, cumpliendo y obedeciendo esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que no se requiere? Entonces, la mayoría de los aspectos simbólicos ya no se requieren en la actualidad. ¿Por qué? Porque consistían solo en comidas y bebidas y diversas abluciones. Se menciona en Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. Hebreos capítulo 9, versículo 10. ¿Qué es lo que no se requiere? ¿Qué es lo que no se está aplicando en la actualidad? Lo que concierne al antiguo pacto. Hebreos 9:10 dice, ya que consistía solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Entonces entendemos que el sacrificio de Cristo reemplazó estos aspectos simbólicos de la ley, que eran tan solo ritos temporales. Los aspectos temporales nunca definen el pecado. Simbolizaban cómo Jesucristo iba a pagar por el pecado, o en el caso, significaba simbólicamente el caso típico, la circuncisión. Este era un ejemplo también claro. El significado simbólico de la circuncisión. Recuerden, esta era parte del antiguo pacto. Todo varón tuyo que naciere será circuncidado a los 8 días de nacimiento. Esto era parte. Bueno, pero ¿qué significado tiene la circuncisión? Así como se circuncidaba al niño para ser parte del pueblo en el antiguo Israel, la circuncisión espiritual ahora consiste en eliminar aquella inclinación carnal hacia el pecado. Así como se le eliminaba el prepucio al niño, ahora nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente con el propósito de eliminar toda aquella inclinación carnal hacia el pecado. Debe ser removida de nosotros ahí. Por medio entonces del poder del Espíritu de Dios, Dios da a sus verdaderos y fieles ministros el entendimiento que necesitan para discernir adecuadamente la intención de la ley en el nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, es el poder del Espíritu Santo el que le da la capacidad a los ministros y a los miembros de la iglesia para entender, para discernir correctamente la intención de la ley. ¿Ya? Eso es lo que leímos en 2 Corintios 3:6. Uno de los aspectos sobresalientes del ministerio del pacto del Sinaí o de los sacerdotes en el servicio de representar al pueblo delante de Dios era recordarle al pueblo que Dios condena tanto el mal como al malhechor. Condena el mal y también al malhechor. Esto era el objetivo en el antiguo pacto. La función de los sacerdotes del servicio en el templo, representando al pueblo delante de Dios, era recordarle que Dios condena el mal como al malhechor. Vean ese enfoque. Ahora veamos la diferencia. El ministerio del nuevo pacto está más enfocado en traer a los pecadores a un arrepentimiento. Esa es la misión de la iglesia hoy, del ministerio en la iglesia. Traer a los pecadores a un arrepentimiento de todo corazón, un arrepentimiento sincero por todos sus pecados, para que puedan escapar de la condenación en el juicio venidero. Es diferente la función que se da allí. Dios diseñó ambos pactos. Dios diseñó el antiguo pacto y diseñó el nuevo pacto, con el fin de cumplir gloriosamente sus objetivos. Pero el nuevo pacto es mucho mejor. ¿Por qué?
porque en el nuevo pacto se ofrecen el perdón de los pecados para siempre y la vida eterna. No solo un perdón simbólico y temporal como en el antiguo pacto, como el que se le ofreció a la comunidad de Israel, con el fin exclusivo de darle bendiciones físicas. Y es por medio de su Espíritu Santo. Cristo da a sus seguidores, a sus miembros, a los miembros de la iglesia, la capacidad de discernir cómo aplicar apropiadamente las leyes de Dios en nuestras vidas. Esa es una capacidad excelente. Repito, Dios a través de su Espíritu Santo le da al miembro de la iglesia aquella capacidad de discernir y de preguntarse, ¿cómo debo aplicar yo la ley de Dios en mi vida? Ese cómo es importante. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A través del Espíritu Santo, entonces, Dios le da al miembro de la iglesia la capacidad de discernir cómo debo aplicar los 10 mandamientos en mi vida, cómo debo tener una vida de éxito. Filipenses 1:9 implica ahí también. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración. Vean, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa capacidad de análisis, ese discernimiento que hay en la mente del miembro de la iglesia para poder decir, ¿cómo puedo yo mejorar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo yo guardar mejor los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedo establecer una relación más íntima, sincera con Dios todos los días de mi vida? Solo por medio del Espíritu Santo. Dios nos va a proveer entonces del discernimiento espiritual adecuado. Todo el discernimiento correcto debe estar dentro de los límites legales permitidos por la Biblia. La aplicación apropiada de esta ley determina las directrices reveladas en las mismas escrituras. No por nuestros sentimientos ni por nuestras opiniones. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Ahí leemos. Primera Timoteo 1:8, perdón, no es 18, 1:8. Pero sabemos que la ley es buena, fíjense, si uno la usa legítimamente. Vean esa capacidad de análisis. De ahí deducimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si no la tergiversa. Por lo tanto, hermanos, un ministerio idóneo, espiritualmente hablando, es aquel que sabe enseñar. Es esencial para nuestra salud espiritual. Eso tenemos que pedirle en oración a Dios, que nos provea de un ministerio idóneo, que sea capaz de enseñar correctamente sus verdades. Esto nos da salud espiritual. Esto provoca crecimiento espiritual y personal, individual y colectivo. Un crecimiento de la iglesia.
Pedir que tengamos un ministerio que asegure que los juicios de Dios son la verdad. Que aplique, que viva las Escrituras en diferentes situaciones de su vida diaria. Que nos provean de un alimento espiritual sano, sin contaminación. Que todo lo que predican sea compatible con la Biblia, que no salga de allí. Segunda Timoteo, ya que estamos ahí, Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Ahora vean la recomendación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es general. Ministros y miembros de la iglesia, autoridades administrativas de la iglesia, para todos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y vean, que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, necesitamos estar seguros de que el ministerio y el grupo de apoyo buscan, aconsejan espiritualmente a los miembros con las verdades que emanan de la Biblia. Deben de conocer bien la Biblia, de enseñar en forma correcta, en lugar de interpretarla a su manera, según las tradiciones de los hombres, siguiendo a filósofos o a teólogos de la sociedad. Ministerio y membresía debemos ser alimentados por la verdad que emana de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta capacidad de discernimiento que Dios distribuye tanto al ministerio como a la membresía es gracias al Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene la inteligencia y la sabiduría? Esta capacidad viene de estudiar diariamente la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios con regularidad. Seamos como los miembros de la iglesia en Berea, investigar las verdades de Dios que emanan de la Biblia. Todo lo que nos ha revelado Dios por medio de su ley tiene un objetivo central. Todo. Y ese objetivo es enseñarnos a amar de la misma manera que Él lo hace. De acuerdo con la ley, este amor tiene dos principios fundamentales: amar a Dios y a nuestro prójimo. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Cuando desarrollemos esa virtud, estaremos entonces imitando a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, los 10 mandamientos amplían el principio del amor. En conclusión, el nuevo pacto consiste en escribir en el corazón y en la mente de los verdaderos cristianos su santa ley, sus 10 mandamientos. El nuevo pacto está basado sobre mejores promesas porque ofrecen el perdón de nuestros pecados para siempre y el don de la vida eterna. Y entendimos que por medio del Espíritu Santo, Cristo nos da la capacidad de aplicar adecuadamente su ley en nuestras propias vidas. Por lo tanto, ahora sí entendemos la escritura de Hebreos 8:6, con la cual terminamos este sermón. Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.